Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta en San José, Costa Rica. Le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están sintonizando hoy por primera vez y a todos en este primer domingo del año 2021. Les deseamos un año 2021 lleno de bendiciones de la mano del Señor para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y sabemos que venimos dejando un año de muchas luchas, de muchas pruebas en distintas áreas de la vida en sociedad, que ha dejado secuelas importantes a nivel de la salud, a nivel de la economía y también consecuencias espirituales, porque la verdad es que en este año de marzo aquí sabemos que muchas personas en su relación con Dios se han enfriado. Entonces también secuelas de orden espiritual. Y estamos viendo ya la semana pasada una luz tenue en medio del final, o más bien al final del túnel, con la aplicación de la vacuna. Por otra parte, tenemos que saber que en medio de nuestra sociedad han emergido cosmovisiones anticristianas que han establecido su agenda de antivalores y antidios, y que ha hecho que la iglesia hoy no tenga la preeminencia, ni la influencia, ni la autoridad de otras épocas. Con todo, tanto a nivel de lo que hemos vivido en este año como lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, con todo, aunque el panorama social puede tornarse desalentador, la verdad es que la respuesta a los problemas del ser humano, a los problemas de la vida en sociedad, no está en la vacuna, sino que la respuesta al ser humano, a la vida en sociedad, la respuesta total y absoluta solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, como la respuesta solamente está en Él, en nuestro Señor, es por eso que hoy la iglesia debe de levantar muros de los escombros y levantarse en una contrarreforma espiritual, así como fue necesario con Martín Lutero una reforma. Hoy igualmente la iglesia necesita levantarse y poner sobre los escombros, levantar los muros en una contrarreforma espiritual para mostrar a Jesucristo al mundo en el poder del Espíritu Santo en este año 2021 y en los venideros. Vamos a estar meditando en el libro de Isaías, en el capítulo 54. Vamos a leerlo del verso 1 al 5 y dice de esta manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dice el verso 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. A partir de este texto de Isaías, quisiera en esta mañana, en este primer domingo de mes y del año también, quisiera predicar sobre las implicaciones de las promesas de Dios sobre Israel en relación con la iglesia y en relación con cada uno de nosotros en lo individual. Y primeramente quisiera dar un breve contexto de este pasaje, de este capítulo de Isaías 54, entendiendo que la nación de Israel estaba viviendo en el exilio, estaba viviendo en cautiverio, debido a que ellos se habían apartado del Dios verdadero y habían empezado a adorar a los dioses de las naciones paganas a su alrededor. Por ese motivo fue que fueron llevados al cautiverio. El exilio y el cautiverio era una gran afrenta para la nación de Israel, una experiencia amarga, llena de futilidad, llena de oprobio, de esterilidad, tanto en lo físico, de esterilidad física como de esterilidad espiritual. Ese es el contexto, y es en ese contexto de oprobio, de tristeza allá en el exilio, que Dios envía al profeta Isaías con una palabra para reiterarle al pueblo, reiterarle su amor, reiterarle su incondicionalidad, reiterarle su misericordia y estas promesas de restauración que acabamos de leer del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 54. En ese contexto es que está este texto. Así que la primera relación de la promesa sobre Israel con relación a la iglesia es que la iglesia es un cuadro de Israel. Las promesas que estamos aquí leyendo en el capítulo 54 fue una luz de esperanza al pueblo de Israel. Fue un recordatorio a ese pueblo que pensaba que iba a vivir siempre así. Fue un recordatorio de la incondicionalidad del amor de Dios a su pueblo en medio de ese panorama sombrío en el que estaban viviendo en el exilio. Pero también estas promesas en relación con la iglesia es también para nosotros un mensaje de esperanza para la iglesia, para cada uno de nosotros en lo individual también. Muchas personas, y aún dentro del pueblo cristiano, muchas personas podrían estar viendo la iglesia con frustración, viendo que la iglesia no está siendo influencia como en otros tiempos de la vida en la sociedad y en medio de las naciones. Puede estar mirando la iglesia de esta manera, pero yo le quiero decir que Jesús no concibió la iglesia tal y como hoy, con ese sentido de pesimismo, como muchos hoy la están viendo. Jesús concibió la iglesia de otra manera, y Jesús dijo acerca de la iglesia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta declaración que sigue, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. En este año en que nos adentramos, en este siglo XXI que ya llevamos 21 años, tenemos que cambiar la perspectiva de cómo nos vemos como iglesia. No se trata de que la iglesia deba de resistir el acoso, solamente resistir la persecución del mundo. No se trata solamente de resistir, sino que se trata en la perspectiva que Dios
lo dijo, que Jesús lo dijo en Mateo 18, que es que cuando la iglesia se decide avanzar, cuando la iglesia se decide actuar en pos de establecer el reino de Dios en la sociedad, entonces las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Esa es la perspectiva de Jesucristo y esa es la perspectiva que en este tiempo usted y yo tenemos que tener respecto de la iglesia. Hoy más que nunca, en la historia de la humanidad estamos a punto de ver la manifestación total de la gloria de Dios en todo su esplendor, tal y como Dios lo prometió a Israel. Y en consecuencia nosotros, la iglesia, ¿por qué? Porque somos simiente de Abraham en Cristo y herederos de las promesas a esta nación, porque ahora de dos pueblos hizo solamente un pueblo. Estamos a las puertas de ver una gloriosa manifestación de la gloria de Dios en este tiempo, por lo cual entonces, así como el Señor por medio del profeta Isaías le anunció al pueblo de Israel que se preparara y que se alentara para que en medio de esa tristeza, de ese cautiverio, tomara nuevas fuerzas, así igualmente nosotros hoy en este siglo XXI, en este año que empieza, el Señor a través de esta palabra en la relación con la iglesia nos está diciendo que nos preparemos también, porque Él va a cumplir y va a restituir y nos va a bendecir tal y como Él lo ha prometido en todo el contexto de su palabra para sus hijos y para su pueblo. Así que hoy, como a Israel, el Señor nos llama a prepararnos para lo que Él va a hacer en estos postreros días. Al inicio de este año, lo que tenemos que tener es esperar verdaderamente y estar expectantes de cómo la iglesia entrará en un avivamiento espiritual donde las personas desearán, correrán a entregar sus vidas a Jesucristo. Esos avivamientos que en otras épocas, en otras naciones conocemos por la historia de la iglesia que se habían dado, es algo que nosotros como iglesia tenemos que estar expectantes y esperando, ver ese avivamiento espiritual donde las personas estén deseosas de rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que está sembrando para las naciones como lo hizo en otra época, una iglesia que está ocupada en plantar el reino de Dios y su palabra y traer las almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto en un preámbulo para lo que Él va a hacer, en un preámbulo para la venida de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Las promesas a Israel están sobre la iglesia. Era el punto 1 y el punto A. El punto B es que las promesas de Dios están en relación también sobre nuestra vida en lo individual. Quizás en su vida personal, a nivel físico y a nivel espiritual, usted no ha estado viviendo y no ha estado viendo los resultados que desearía en su propia vida. Quizás ha estado atravesando tiempos difíciles en estos últimos meses pasados. Quizás ha estado teniendo un panorama sombrío, pero en este día yo quiero decirle que no importa las circunstancias, no importa cuál sombrío pueda ser el panorama delante de usted, no importa si son más o menos difíciles las circunstancias, Dios va a irrumpir en su vida, así como irrumpió en la vida de la nación de Israel. Dios va a irrumpir en su vida y en sus circunstancias para que usted llame las cosas que no son como si fueran. Y yo le digo en este día, piense en las cosas que todavía no son, cosas que han estado allí esperando. Quizás
la reconciliación de sus hijos con el Señor, nacidos y crecidos en el Evangelio y se han apartado. Quizás eso sea un pendiente en su vida, está esperando. Quizás quiere vivir en un nivel superior y operar a un nivel superior en lo espiritual, en su propia vida. Un crecimiento y un impacto social de la iglesia. Piense en cuáles son todavía esas cosas que usted está esperando. Un crecimiento y un impacto de la iglesia, trayendo a las almas a Jesucristo. No una iglesia reciclando ciertos periodos de años, reciclando a los creyentes, sino una iglesia en un avivamiento que está manifestando a Jesucristo y las personas viniendo a los pies del Señor. Una iglesia sembrando en las misiones, viviendo usted un tiempo de libertad financiera, no esclavizado a las deudas, pagando intereses vez tras vez, enriqueciendo a otros y usted cada día luchando. Piense en esos cambios que usted anhela para su vida. Piense en esos sueños que usted todavía desearía ver cumplidos, y aunque todavía no son, hoy la palabra de Dios nos tiene que decir y nos está diciendo que Él está con nosotros. Y tal y como dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin, para darnos el fin que esperamos. Esta es la actitud, y esto es también de cómo para nuestras vidas estas promesas a Israel están sobre cada uno de nosotros. La segunda relación, debemos de prepararnos. La analogía que leemos aquí de la mujer encinta en el verso 1 de Isaías 54, lo leemos otra vez. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Regocíjese, dé voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Esta analogía de la mujer encinta se refiere a Israel. Pero Dios no estaba viendo a Israel como ellos se veían. Dios no está viendo a la iglesia como el mundo la ve, y tampoco está viendo tu vida como usted la ve o como otras personas la ve. Note aquí en el verso 1, el verbo en pasado dice la que no daba a luz en el pasado. Ya el Señor está llamando las cosas que no son como si fueran. Igualmente tenemos que hacerlo nosotros. La que no daba a luz, pero ahora sí dará. La que nunca estuvo de parto, ahora es fértil. Hoy Dios nos está hablando que en tu vida aquellas cosas que han estado esperando producir, aquellas áreas donde usted ha querido avanzar, aquellas áreas donde no ha visto fruto, donde ha habido esterilidad, Él va a cambiar esas circunstancias. Aquellas cosas infructuosas, aquellas cosas estériles están pronto para producir fruto en nuestra vida y en la vida de la iglesia hoy. En este año 2021 es un año de restauración y de restitución en tu vida. Yo lo creo eso para mi vida. Yo creo eso para la vida de la iglesia. Y la pregunta es, ¿usted lo cree para usted? Esa es la pregunta. Es importante entonces que nos preparemos. Es importante que estemos preparados. Y lo segundo es necesario entonces que también tengamos un cambio de actitud. Regocíjate, le dice el Señor a Israel. Regocíjate, da voces de júbilo a esta
esta palabra profética que el Señor está mandando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, hermanos, a esta palabra profética también nosotros, en lo que respecta a nuestra vida, debemos tener una actitud profética. Un cambio de estado de tristeza, de oprobio, de derrota, a una actitud que proclama que Dios cumplirá estas promesas sobre nuestras vidas. Regocíjate, da voces de júbilo. No esté teniendo esa tristeza alargada mes tras mes, sino que usted tiene que alegrarse al creer que Dios cumplirá estas promesas de restauración y de restitución. Y la manera en que el Señor nos está diciendo que tenemos que tener, la actitud que tenemos que tener, es cambiando esa actitud de tristeza a una actitud de júbilo. Da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Tremendo. Esto es importante. Cambiar tu tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque usted no puede estar esperando esas promesas de restauración, esas promesas de restitución de Dios en una actitud de tristeza. Usted tiene que estar celebrando lo que Dios va a hacer en fe. Usted va a estar proclamando que usted en fe ya tiene esas promesas y son sí y amén en Jesucristo. Usted va a dar voces de júbilo, no importa si las circunstancias al momento no están cambiando. Usted tiene que salir de ese estado alargado de tristeza y proclamar con júbilo, y al hacerlo también en fe está mandando un mensaje en las esferas espirituales de que el Dios de los ejércitos está contigo y que sus propósitos se cumplirán en tu vida a pesar de cualquier oposición en lo natural o en lo espiritual. Esto es bien importante. Es necesario entonces un cambio de actitud. Y en este año 2021, no estés triste. Manténgase creyendo. A pesar de las circunstancias, el amor y la misericordia de Dios están sobre nuestras vidas para levantarnos y para darnos, como leímos en Jeremías capítulo 29, para darnos el fin que esperamos. Pero necesitamos un cambio de actitud. La tercera relación de la promesa a Israel respecto a nosotros es que tengamos una actitud de amplitud y de crecimiento. En el versículo 2 y 3 de Isaías 54 leemos: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es una analogía en lo espiritual. Recordamos que el pueblo de Israel vivía en tiendas. Ellos, si usted ha armado alguna tienda de campaña, sabe que usted mete las estacas en la tierra aquí, la mete aquí, la otra por allá, pero el Señor le está diciendo: extiende tus estacas. Y esto, hermanos, dice aquí en el verso 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Necesitamos un cambio entonces y tener una visión de amplitud y de crecimiento en nuestra vida. No nos conformemos a las condiciones actuales. No. Cuando Dios por el profeta Isaías le da esta palabra al pueblo, han pasado 50 años de cautividad y toda una generación había nacido allá en el exilio, en la cautividad. Ellos pensaban, al haber nacido allá en el exilio, en la cautividad, pensaban de que sus vidas serían así por siempre. Por lo cual entonces era necesario que Dios los despertara y ellos activaran su fe y se visualizaran en el lugar y en las condiciones donde Dios quería trasladarlos. Y esto es importante y es clave en esta amplitud y en esta visión que tenemos que tener.
Cuando, por ejemplo, en Egipto, el pueblo pensaba, ellos estuvieron 400 años en Egipto, imagínense. Todos los que nacieron y murieron en Egipto, los que habían nacido, porque era ya una gran nación, no conocían otra dimensión de la vida más que la esclavitud. Ellos pensaban de que toda su vida sería así, pero no. Dios tenía una promesa de restauración, una promesa de restitución que Él cumpliría, y lo mismo debe de creer cada uno de nosotros respecto a que las condiciones no van a ser así siempre. Necesitamos tener entonces una visión de amplitud y de crecimiento. En otras palabras, activemos la fe. Visualícese en otras condiciones. No nos conformemos a las condiciones actuales, sino que usted tiene que estar deseando un cambio. No solamente estar sumido en esa condición actual, sea cual sea, sino que usted tiene que estar deseando un cambio. Algunas veces, algunos de nosotros, con permiso, algunas veces dentro de nosotros podríamos estar teniendo la sensación de que las cosas nunca van a cambiar, que vamos a tener que vivir toda la vida con la carga a cuestas en diferentes áreas de la vida. Aún dentro del pueblo cristiano hay gente que puede estar pensando así, que las cosas nunca van a cambiar y que toda la vida va a estar o va a tener que cargar sobre su espalda esas cargas en diferentes áreas de su vida. Pero hoy yo le digo que no admita ese tipo de pensamiento en su vida, un pensamiento de conformismo, un pensamiento de derrota. No, algunas veces por la influencia que han tenido otras personas sobre nosotros, por moldes que nos han puesto, tenemos actitudes y tenemos patrones de conducta que nos esclavizan en una forma de pensar y a una forma de actuar. Eso es una realidad en medio de muchas personas, que por la influencia de otras personas y sus patrones de conducta están esclavizados a una forma de ver las cosas y piensan de que siempre van a ser así. Así fue con sus papás, así fue con sus abuelos, ha sido con su familia, con sus primos, con sus hermanos, y piensan que sus vidas van a estar siempre encarriladas en esa misma situación, en esa misma condición. ¿Por qué? Porque son influencias, son moldes que hemos heredado. Pero hoy, en el nombre del Señor, usted tiene que sacudirse y ensanchar su visión y visualizarse donde el Señor está diciendo: regocíjate, oh estéril, ensancha tu tienda, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda. Hoy usted tiene que visualizarse y tener esta visión sobre su vida. ¿Por qué? Porque estas promesas son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo, que ya nos ha bendecido y quiere lo mejor para nuestra vida. Así que, por la fe, otra vez, visualicémonos en otro escenario, en el cual, en ese otro escenario, usted se ve en la restauración y en la restitución de Dios. Fije su mirada en lo que Dios quiere hacer y no en sus condiciones actuales. Conozco personas que han progresado y tenido avances en su vida, en lo físico, en lo natural y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque fueron personas que no se adecuaron en su mente a las condiciones y circunstancias que habían heredado. Ellos en Cristo, cuando vinieron a los pies de Cristo, se tomaron de las promesas de Dios y no adecuaron su mente a que tenían que estar viviendo siempre con la carga a cuestas que pesaba sobre sus generaciones, sobre sus padres y cuánta familia más, sino que ensancharon su tienda, corrieron las cortinas
de sus habitaciones. Decidieron caminar en fe y siguen caminando en fe, ensanchando los límites, porque le han creído a las promesas de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y usted tiene que creer esas promesas, al igual que el Señor se las declaró a Israel. Por eso digo, las promesas de Dios sobre Israel en relación con nosotros, tiene que creerlas para su vida en este año que recién está empezando hoy. Bueno, estamos al tercer día del año. Así que, ¿cuál es nuestra tienda? ¿Cuáles son nuestros planes y nuestra visión de crecer y de fructificar? Hágase usted esa pregunta. ¿Cuál es su tienda? ¿Cuáles son sus planes? ¿Y cuál es su visión de crecer y de fructificar? El Señor nos llama entonces a tener visión y caminar en pos de alcanzarla. No nos conformemos a las condiciones actuales. Tengamos entonces una visión ampliada. Necesitamos también entonces, en este aparte que estoy hablando, tener un cambio de mentalidad. El Señor le dice al pueblo, a la nación de Israel: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Un cambio de mentalidad. No seas escasa, alarga tus cuerdas por fe y refuerza tus estacas. Un cambio de mentalidad. Usted tiene que entrar en este año 2021 en este cambio de mentalidad y no ser escaso, no ser escasa en las cosas que Dios quiere hacer y usted tiene que hacer para que sus circunstancias cambien. Y una de las frases que muy probablemente ya usted me ha escuchado decir que tienen muchos creyentes es: no tengo, no puedo, no hay. Quizás usted mismo se las ha dicho dentro de usted, pero usted necesita un cambio de mentalidad. Y con toda consideración, esas personas que siempre están permitiendo en su mente y están proclamando: no tengo, no puedo y no hay, con toda consideración y respeto les debo decir de que esa es una actitud de conmiseración para con usted mismo, que no lo va a llevar a ninguna parte. Así como suena: no tengo, mi Dios suplirá. No puedo, todo lo puedo en Cristo. Son las promesas que están en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay, pero yo le digo: sí hay, porque nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué? Porque lo que yo pongo en sus manos, Él tiene la capacidad y el poder para multiplicarlo y para hacer milagros. Así que sí hay. Usted tiene que erradicar entonces esas frases de conmiseración para usted mismo, diciendo: no tengo, no puedo, no hay, que no lo va a llevar a ninguna parte. Dice el Señor en su palabra: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Dios quiere pasarnos a otra dimensión, pero no podrás pasar a esa otra dimensión donde el Señor quiere llevarlo si usted mantiene esa mentalidad de escasez, si usted mantiene los mismos patrones, la misma mentalidad, las mismas actitudes con las que usted ha estado viviendo hasta hoy. Usted tiene que cambiar eso en el nombre del Señor. Debemos de prepararnos entonces para vivir en la dimensión de la bendición que Dios quiere y tiene para nuestra vida. Pero hay actitudes, usted no puede, y lo vuelvo a reiterar otra vez porque lo siento, estar echado a morir con tristeza, sabiendo que estas promesas lo están esperando. Por eso usted tiene que regocijarse, dar voces de júbilo en fe y proclamar y cambiar su mentalidad. Respecto a lo espiritual, usted tiene que hacer cambios, porque no solamente le estoy dando una palabra para
para que usted afecte sus emociones, porque los cambios para la bendición de Dios primeramente tienen que darse en lo espiritual. Y si usted piensa seguir en este año 2021 con una apatía en lo espiritual, echado, sin procurar entrar en otro nivel de la comunión con Dios, entonces eso en lo espiritual va a determinar también en lo físico los logros que usted puede tener. Porque es muy fácil, sí, amén y amén a todas las bendiciones que el Señor quiere darme, pero y en lo espiritual, su vida, en su relación con Dios. No sé exactamente el texto, pero me recuerda cuando Juan le escribe, creo que en tercera de Juan, a su amado amigo Gallo se llamaba, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente, entonces, ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud en tu relación, en lo espiritual, en tu relación con Dios, es lo que primero tiene que darse. No podemos extendernos en lo natural si no lo hacemos primeramente en lo espiritual y tener la bendición y la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Así que vea usted, por ejemplo, allí en el versículo 3 de Isaías 54, en la parte B, habla de que tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La bendición de Dios a Abraham nos alcanza a usted y a mí. Como dije antes, somos simiente de Abraham en Cristo y herederos de las promesas. Y aquí nos queda bien claro que no es el plan de Dios que la bendición que Él quiere darle a usted sea solamente para los días de su existencia, sino que esa bendición que Dios quiere darle alcance a sus generaciones. Y esa es la mentalidad y la actitud con la que tenemos que emprender en fe y atesorar estas promesas de bendición de Dios para nuestra vida, porque es nuestra responsabilidad como padres que tengamos que heredar a nuestros hijos, no solamente en lo material, heredar a nuestros hijos en lo espiritual, enseñándoles el camino del Señor, pero también en lo material, heredar para nuestros hijos. Pero muchas veces algunos padres, aún siendo cristianos, lo que están esperando es que sus hijos los hereden a ellos. No, ese no es el modelo bíblico. Tenemos que creer las promesas de Dios y como padres tenemos que emprender en fe para que nuestras generaciones estén mejor posicionadas que nosotros. Así que, hermanos, lo cuarto, en relación de las promesas de Dios para con la iglesia y para con nosotros, debemos de echar fuera el temor. En el verso 4 y 5 leemos: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, te olvidarás de la afrenta de tu viudez, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios Jehová es tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Debemos de echar fuera el temor. No temas, porque no serás confundida. Algunas veces la incertidumbre, el temor al fracaso nos impide que nos desarrollemos en la voluntad de Dios, pero nuestra esperanza, tal y como estamos leyendo aquí, está en Jesucristo. Él es nuestra cobertura, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel.
Y esta cobertura la tenemos en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que Él tiene compasión y misericordia por nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que concluyo con esto. Hemos visto 4 relaciones de las promesas de restauración y de restitución a Israel en relación con la iglesia y en relación con cada uno de nosotros. Estamos en un año nuevo, pero más allá de la dimensión del tiempo, cada uno debe de estar en una disposición de apropiarse de las promesas de Dios para su vida. No es solamente un asunto físico de arrancarle la hoja al calendario de diciembre y ahora ya aquí al frente está enero. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y una disposición de creer en fe y caminar en pos de las promesas de la restitución de Dios para nuestra vida. No es solamente un asunto físico. Así que es mi deseo en el Señor que hoy, a través de este mensaje, poder despertarla y que entremos en un año nuevo. Sí, no en lo físico, no en la hoja, un año nuevo en lo espiritual. Ese es mi deseo. Dios no quiere que usted siga siendo el mismo, que siga siendo la misma, sino que usted sea mejor cada día y que pueda, escuche esto, que pueda extenderse y que pueda fructificar y tener una visión ampliada de su propósito en la vida, porque Él está con usted y está conmigo. Allí donde usted está, en la intimidad de su sala, de su habitación, si está manejando y tiene la posibilidad de escuchar el audio en un dispositivo, a donde usted esté, hoy es el día de tomar sus promesas, las promesas de Dios. Hoy es el día en que usted tome una decisión y diga: Señor, no estoy dispuesto a conformarme con mis condiciones actuales. No me voy a conformar. Hoy estoy dispuesto, Señor, Padre, a cambiar mi actitud. Dígaselo allí en oración. A cambiar mi mentalidad de escasez y vivir por fe en la dimensión de la provisión de lo que Cristo ha hecho ya en depósito para mi vida. Allí, en medio de esa oración, dígale ahí al Señor que usted quiere entrar por la fe en la dimensión de restauración y de restitución para usted. En este año 2021, deje la tristeza y gócese en el Señor de su salvación, en el Dios que tiene su vida en sus manos y que tiene estas promesas para la iglesia y para cada uno de nosotros en lo espiritual. Y si usted está hoy por primera vez sintonizándonos a través de los canales digitales, el canal de YouTube o el canal de Facebook, no es una casualidad. Dios le está permitiendo que usted esté allí con el propósito de que usted conozca la voluntad de Él para su vida. Que este pasaje que leímos: yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted, y son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darles el fin que usted está esperando. Si usted está hoy por primera o por segunda vez, es porque Dios quiere que usted conozca estas promesas y lo conozca a Él. Quizás usted ha estado viviendo en estrechez y dice: no puedo más. Quizás usted ha estado viviendo en quebranto, en tristeza,
Pero hoy Dios te dice que Él quiere quebrar esos moldes, esos límites impuestos de alguna manera sobre su vida y hacer cosas nuevas en usted, si tan solo usted pone su confianza y su seguridad en Él. Él es la única fuente de confianza y de seguridad en la que usted puede depositar su vida. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día en su vida de nuevos comienzos. Esta es la oportunidad que Dios pone en usted. Y así usted podrá entonces, en una actitud, al escuchar su palabra, de reconocer que usted ha andado lejos de su voluntad, que usted ha andado aparte, lejos de sus caminos, que usted ha vivido en sus propios pensamientos, sus propios deseos, y que sus pecados lo están separando de Él. Hoy es el día en que usted le diga al Señor: Señor, perdóname mis pecados. Quizás sus pecados son la causa por la cual usted vive en oprobio, en tristeza, en estrechez y muchas cosas más. Y usted le puede decir al Señor: reconozco, Señor, mi necesidad de ti, reconozco que mis pecados me separan de ti y te pido perdón. Dígaselo allí: te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y hoy, en este día, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Solo tú me puedes sacar de esta vida disoluta, de esta vida sin esperanza. Y por eso me rindo a ti. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón y te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y me guíes de aquí en adelante todos los días de mi vida. Hoy es un día de nuevos comienzos. Si usted hizo esta decisión, usted hoy entró en una dimensión diferente. Usted ha sido trasladado del poder de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo y heredero de estas promesas en fe. Que el Señor lo bendiga a cada uno. Amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón que bendijeran al pueblo, a ese pueblo en el cual Él cumplió sus promesas de restauración y de restitución, a ese pueblo a que Él con mano poderosa sacó de la esclavitud en Egipto y se comprometió estar con ellos todo el peregrinar desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Hoy usted y yo tenemos esas promesas porque también fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados de la esclavitud, de los moldes de pensamiento impuestos sobre nosotros. Y con mano poderosa, como Dios libertó a Israel, nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre, nos redimió a través de su sangre. Y no solamente nos redimió a través de su sangre, sino que nos ha dado también la promesa de estar con nosotros todos los días, así como el Señor se lo prometió a Israel. Tenemos esa promesa en nosotros a través del Espíritu Santo que Él ha hecho morar. Y esta bendición de este Dios amoroso, de este Dios comprometido con su pueblo, yo la declaro sobre cada uno de ustedes, donde quiera que estén, diciéndoles: el Señor le habló a Moisés y le dijo: así bendecirán a mis hijos, diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos, diciéndoles. Señor, esta bendición: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz inigualable, la paz que el mundo no da. La paz de Dios sea sobre su vida. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti
paz y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, el Señor, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Dios los guarde.